vamos a ver más sobre flujo de agua. Vamos a hablar ahora de determinación de la línea freática. Entonces, primera idea, tenemos una presa y nosotros definimos una línea base. Aquí está el punto A, el punto B1, el punto B2 y el punto F, y este hace una parábola básica, y es una parábola. Y hacemos una corrección aguas arriba de B a B1, una corrección aguas abajo de B2 a J, y la superficie freática es esta de acá, que tiene base en la parábola básica, con una corrección aguas arriba y una corrección aguas abajo. Esa es básicamente la idea. Y nosotros aquí tenemos cómo construir esa parábola básica. El primero es el método gráfico de Casagrande. Entonces, ¿qué dice este método? Dice, mire, en esta presa usted tiene la altura del agua, es H, usted tiene ahí la altura del agua que toca la presa en el punto B, y entre este punto inicial de la presa y el punto B hay una distancia M, la que aparece ahí. La agrandamos un poquito y decimos, se nota, entre el punto O y el punto B está la distancia M. Y adicionalmente, dice el método de Casagrande para dibujar la parábola básica, vamos a tomar 0,3 de M, aquí está 0,3 de M, y aquí tenemos un punto A hallado con 0,3 de M. Entonces acabamos de determinar un punto fruto de la geometría. Y luego nos dice Casagrande, ahora haga lo siguiente, vaya después de determinar ese punto al punto D, marque ahí en el punto D, ponga un compás, método gráfico, y el compás también póngalo en A, de tal manera que llegue al punto E. Entonces se entiende que la distancia AD de esta gráfica es la misma distancia D, esa es básicamente la idea. Entonces, obtenida la distancia D, agrandamos otra vez esta pequeña porción y ahí nos dice, muy bien, ahora pasa una vertical por A, va a llegar ahí, y ahora entre este punto E que había hace un momento y esta vertical hay una distancia Y sub 0. Medimos, como es un método gráfico, agarramos una regla y medimos cuánto es Y sub 0. Y con ese valor de Y sub 0 nos dice, saque la mitad de Y sub 0 y con ese determine el punto F. Listo. Entonces, primera parte de la construcción, llegar al punto F, ahí trazar una vertical y continuar la línea freática y se une en un punto G. Repitiendo, se empieza aquí y se dice, entre este punto inicial de la presa y donde el nivel de agua toca la presa, hay una distancia E. Se calcula 0,3 veces de M y acabamos de encontrar un punto A. Se traza la vertical por el punto A. Entre A y el último punto de la presa D, se toma un compás, se pone la misma distancia aquí, se ha determinado E, y la distancia entre la vertical y E es Y sub 0. Y sub 0 medio define el punto F, una vertical, una horizontal aquí, y ahí tenemos el punto G. Esa es la primera parte de la construcción gráfica de Casagrande. Y sobre este mismo dibujo, el dibujo de abajo es el dibujo sobre, dice ahora haga lo siguiente, dice aquí está su punto F, aquí la continuación de la línea freática y está G, y divide en partes iguales, es lo que dice aquí, divide en partes iguales estas líneas, entre A y G y entre F y G. En este caso se ha dividido en 5 partes, por eso aparece 1, 2, 3, 4, 5, y en esta otra aparece 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 5 partes. Y adicionalmente a esto, dice que se deben unir de la siguiente, pero alguien puede dividir en 6 partes, en 10 partes, en 3 partes, lo que sea necesario, y luego dice solo una, así como está aquí, el punto F con el punto 1, el punto F con el punto 2, luego con el punto 3, 4 y 5, se ven las líneas, y traza a través de los otros puntos esas verticales. Eso es fácil de ver, entonces a lo que teníamos antes, dividimos en partes iguales, horizontales, y unir F. Y ahí nos dice, ahora lo único que debe hacer es ver dónde está la intersección. Ahí hay una, ahí hay otra intersección, además hay una más aquí, y la última ahí. Otra vez agrandamos un poquito este dibujo y está claro. Esta que era el punto F con 1, con la línea 1 nos da un punto, luego el punto 2 entre el horizontal y esa unión con 2, el punto 3 lo mismo, 4 y 5. Si yo hubiese dividido en 6 partes, en lugar de tener esos puntos, tendría más puntos. Si hubiera dividido entre 10, aparecerían más puntos. Si hubiera dividido entre 3, aparecerían menos puntos. Ahora la clave es que esta parábola dibujada aquí, con esos puntos, es la parábola básica. Entonces esa es la forma de dibujar la parábola básica. Y después se pasa la línea, ahí está claramente la línea segmentada y esa es la parábola básica graficada que necesitamos. Porque habíamos dicho que si conocemos la parábola básica en este dibujo, esa es la parábola básica, hacemos corrección aguas arriba y hacemos corrección aguas abajo y determinamos toda la parábola que necesitamos, la línea freática que necesitamos. Esta misma parábola en otro dibujo, dice, mire, este es el mismo dibujo, aquí está H, aquí está el nivel de agua, toca en B, aquí hay M, aquí hay 0,3 de M, ahí está A, y desde A se toma el compás y con la vertical ahí está Y0, es exactamente la misma idea. Pero aquí nos dice, nosotros podemos tener, por supuesto, no solo una solución gráfica, sino una solución asociada con lo que es una solución matemática. ¿Por qué? Porque nos dice, mire, si conoce M y conoce 0,3 de M y conoce el punto A, entonces conoce obligatoriamente esta distancia D. Solo es cuestión de la geometría. Entonces si uno dice, este es el punto D y aquí conozco yo que el punto A está en esa posición, entonces conozco cuánto es el valor de D. Eso queda muy, muy claro. Y digo, marco, ese es un valor conocido, D.
Muy bien. Luego, si yo sé que además tengo una altura h claramente definida, esta es la altura h y esta es d, aquí se ha formado un triángulo rectángulo, por lo tanto, esta hipotenusa también es conocida, ¿no? Si bien hace un momento dije, en el método dice encuentre lo necesario con el compás, pero yo sé que esa distancia es raíz de t al cuadrado más h al cuadrado, porque sé que es d y sé que es h, por lo tanto conozco la hipotenusa. Y ahí está, si yo conozco que esa distancia se transfiere acá, entonces me queda muy claro cuánto es toda esa longitud, y se las vuelvo a mostrar entre este punto y ese punto. Y como yo sé además cuánto es d, conozco y sub 0. Entonces puedo yo escribir que hay una ecuación para el valor de y sub 0. Y esa ecuación es muy simple, y sub 0 de la geometría, ¿no? Es igual a la raíz de d al cuadrado más h al cuadrado menos conozco d, conozco h, por lo tanto conozco y sub 0. Y si conozco y sub 0, conozco y sub 0 medio exactamente calculado de esa forma. Y ahora la clave es que nosotros conociendo y sub 0 podemos determinar la ecuación de la parábola básica. Y aquí aparece, la parábola básica tiene una ecuación y no necesito el día de hoy entender la ecuación misma, sé que es una parábola. Y está aquí, me dice el valor de x es y al cuadrado menos ese y sub 0 al cuadrado sobre 2 y sub 0. Mucho cuidado hay que tener en ver exactamente dónde están esos ejes. Por supuesto, va a depender de aquello y me dice esa parábola básica, la de casa grande. Si pongo el eje y ahí, que ya lo veía y que está en su texto, eje y pongo el eje X desde aquí, desde el último punto ahí, ahora puedo yo decir que para este eje la parábola básica tiene esa ecuación. Entonces, más fácil todavía. No es que necesito hacer la gráfica cada vez, sino que hay una ecuación de por medio, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y con esa ecuación de por medio puedo hallar cualquier punto. Por ejemplo, yo digo, ¿qué pasaría si es que en esta ecuación, incluso puedo también agrandar un poquito y decir, ¿qué pasaría si con esta ecuación yo pongo que x es 0? Determino el valor de y, ¿sí? Con x 0, ese aquí, puedo hallar el valor de y. O al revés, con y 0 puedo hallar el valor de x. Y así puedo determinar varios puntos para esa parábola sin ningún problema. Puedo yo determinar ese punto ahí, luego otro ahí, luego otro ahí. Así como gráficamente, si quiero terminar en una gráfica, entonces puedo tomar varios puntos. Puedo obtener valores de y con x diferentes, puedo obtener valores de x con valores de y, lo que sea. La cosa es que tengo varios puntos. Yo puedo tener 5, 10. Con la ecuación he determinado la misma parábola básica. Ahora tengo que hacer correcciones. Eso es lo que entendí. Una corrección aguas arriba y una corrección aguas abajo. Y por supuesto, aguas arriba podríamos nosotros tener el caso del que estamos hablando, este de acá, que dice el ángulo de la presa es beta menor a 90 grados. Y ahí llega el agua y este punto es conocido. Dice, esta línea es obligatoria a una equipotencial. Entonces dibujaremos así, decimos esta línea de la presa misma es equipotencial. ¿Por qué? Porque todos los puntos en esta presa tienen la misma altura total. ¿Y cuál es la altura total? Es esa de, todos tienen la misma altura total. Ahora, en el punto B ingresa. Por lo tanto, lo que tengo que saber es que la parábola corregida tiene que ingresar ahí a 90 grados en primer lugar. Y luego alguna corrección manual que la vamos a ver en un momento. Pero ingresa a 90 grados. Por eso dice ahí perpendicular. En los otros casos que tenemos en este dibujo y que está en su texto, podría haber un filtro antes, podría haber un filtro en ese sentido. Simplemente decimos, esto es lo menos común, todo lo que vamos a ver es eso. Pero si alguna vez en la vida tendría algo así, pues puedo venir acá y ver cómo corregir. Pero aquí nos basta eso de ahí. Por lo tanto, una vez determinada la parábola básica para aguas arriba, solo me dice, agarre el punto B, no se olvide que ahí es perpendicular, entonces trace una línea perpendicular y luego dibuje, es un método gráfico, lo necesario para llegar a la parábola básica. Y ya está corregido. Agrandamos otra vez, y decimos agrando aquí, y he tenido el cuidado de ir perpendicular y luego a mano y ha quedado corregido. Eso es todo. Entonces la corrección aguas arriba es muy simple con ese concepto. Bien, ¿cómo se hace la corrección aguas abajo? Aquí vemos qué es lo que se tiene. La parábola básica era esta de acá y la corrección es esa de ahí. Entonces, ¿qué vemos en esa corrección? Lo que vemos es que se ha determinado un punto aquí, y ese punto está relacionado con esta distancia. Entonces debo marcar bien cuál es la distancia que primero necesito. Y para hacer la corrección escribo exactamente que a más delta a es corregido. Es un valor que conozco. ¿Pueden ver por qué conozco a más delta a? Vamos a agrandar aquello. Vengo aquí y digo, el punto final es este D. Esta es la presa. Esta es la parábola. Y hay un punto ahí. C sub 0 dice que es conocido. Entonces marco ese punto conocido ahí y marco este punto conocido. Vuelvo a agrandar porque conozco ambos y me dice que la distancia a lo largo de la presa entre T y esa intersección entre la parábola básica y eso es A más delta. En un método gráfico agarro una regla y la regla la pongo aquí y de ahí me dice, por ejemplo, como es una presa, 14 metros, 14.30 metros, 13.85 metros, con una regla porque estoy en un método gráfico. Si estoy usando el método analítico, aquí yo tengo el eje Y, aquí tengo el eje X
y yo conozco la ecuación de esta parábola, y esta es una recta, una línea recta en ese y x. Por lo tanto, si esta pendiente es alfa, es fácil de ver que esta recta es y igual a tangente de alfa multiplicado por x. Entonces ahí hay otra ecuación. Entonces también podemos decir esa recta tiene su propia ecuación y la escribimos aquí y decimos la ecuación de la recta. Vamos a poner en este color es y igual a menos, más tangente de ese ángulo alfa conocido multiplicado por x. Tangente de alfa multiplicado por x es obviamente la ecuación de esta línea recta. Y el más lo dejamos, pero para que sean las rectas que siempre conozco, aparece ahí. Y miro esto y digo, ahí está. Esta parábola para este eje, ya la conocía. Y esta recta para este eje es S de y igual a tangente de alfa por x. Por lo tanto, dos ecuaciones con dos incógnitas y determino cuánto es x y cuánto es y como fruto de ambas. Eso quiere decir que he podido determinar esta altura en y de este punto al hacer esas dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese es y de ahí, de ese punto a este otro punto, ese es x. Consecuencia, esa distancia que estoy buscando a más delta analíticamente, por supuesto, que va a ser la raíz cuadrada del x cuadrado que encuentra en la intersección más el y al cuadrado que encuentra en la intersección, y ahí voy a tener la distancia a más delta a. Entonces eso es todo, no importa la manera, eso no es mecánica de suelos, nunca nos olvidemos, esa es una relación geométrica para hallar a más delta. Entonces si vuelvo a la mecánica de suelos y el procedimiento detrás para hacer la corrección, resulta que a más delta a es conocido por cuestión de geometría. Y ahora vamos a ver que hay un procedimiento para hallar o a o delta a. Ahí está. Si hallo a, he llegado de aquí al punto C. Si hallo delta a, he hallado desde este otro punto a C. El hecho es que he hallado el punto C. Y si hallo el punto C, igual que aguas arriba, tengo que hacer la corrección. Entonces, si hallo este punto C, hallando o delta A o A, entonces simplemente a mano hago la corrección de aguas abajo y ahí tengo la línea freática completa. Entonces en los siguientes minutos lo que vamos a ver es cómo hacer cómo hallar o A o delta A, porque ya entendemos cómo hacer la corrección de aguas abajo. Y nos dice, mire, aquí lo primero que hay que hacer es distinguir que aguas abajo hay varias condiciones asociadas con trenes y filtros. El que hemos estado viendo es totalmente real, es el dibujo de arriba, y decimos el último punto de la presa es F, la parábola básica era esta, y el ángulo alfa es S, por lo tanto el punto que hemos hallado es K, conocemos K a F, ese le hemos llamado A más delta A, y estamos hallando un punto J o a un delta A o A, eso es lo que acabamos de decir. Pero resulta que algunas veces, miren esta situación, resulta que en lugar de acabar la presa, sí, se pone un filtro de pie, o sea, un material más grueso para que influya sobre la curva freática, y en lugar de salir de esa manera, uno mete el filtro y hace que la curva esté dentro del cuerpo de la presa. En ese caso, igual dice, mire, hay un valor K, este de acá, y hay un valor A sub 0 ahí, que ya lo vamos a ver con calma, entonces la línea freática es esa. En un momento vemos más detalle. Y puede darse esta otra situación. Y me he olvidado, muy importante, aquí es alfa y en esta otra condición alfa es 180 grados, ¿ok? 180 grados. ¿Y cuál es el último punto, el que se puede considerar acá? En este caso es ese. Y también voy a marcar los últimos puntos. El último punto de la presa es ese. Aquí el último punto se considera ese y aquí el último punto es ese. Y a partir de eso aparecen los ángulos alfa, como aquí, alfa 180, o en este caso alfa algún valor entre 90 y 180, debido a que hay un filtro. Y de alguna manera, ya vamos a ver, se traza la parábola básica. Entonces, considerando este último punto, aquí hay un y0 medio y se traza la parábola básica. ¿Y dónde está la intersección? Aquí hay un punto K entre la parábola básica y esto que se considera la presa. Este que aquí dije, esta es la parábola básica con la presa en K. Bueno, aquí es esta la parábola básica, esta la parábola básica y esta la presa, ahí está K. Y a lo largo de esta línea aparecen ahora el valor de A y delta. Y ahí hay un pequeño error para este dibujo, porque yo he entendido que todo es A más delta. Sigue siendo, solo que introducen ciertas cosas. Ese es A más delta. Y por supuesto hay un A y un delta. Y si calculamos A o delta, nos va a servir para hallar el punto. Entonces, otra vez, aguas abajo hay que pensar en A más delta y hallar A y delta. Pero aguas abajo involucra diferentes ángulos alfa dependiendo del filtro que yo tenga. El ángulo alfa que encuentro en la línea de arriba, que es lo que he estado viendo, pero dependiendo del filtro, el ángulo alfa puede ser directamente 180 o el ángulo alfa puede estar entre 90 y 180. Se nota que son diferentes consideraciones. En todo caso, entiendo que sigue la parábola básica, pero la parábola básica, cuidado con dónde pongo el eje X y el eje Y para la ecuación, y pondremos eso más para que nos quede muy, pero muy claro. En el primer caso he aprendido que el eje Y viene en ese sentido y el eje X en este de acá. En este caso pongo el eje Y aquí porque ese es el último punto de la presa, a eso me refería, y aquí el eje X, y en este caso el último punto de la presa tiene el eje Y aquí y el eje X, y a partir de eso puedo yo agarrar la ecuación de la parábola y determinar la misma parábola. ¿Y dónde se intersecta? Ahí está la clave. Si se intersecta con este punto, está bien. Si en este caso estamos hablando de ese punto, en este caso estamos hablando de este punto. Entiendo que son esas intersecciones y entiendo cómo hallar A más delta A. Y con eso de A más delta A aparece
aparecen varios autores, varios ángulos y varios métodos para hallar OA o delta A. ¿Cuáles son los métodos? Y vamos en un momento a agrandar cada uno. Ahora solo la idea general en este primer cuadro. Decir que alfa es menor que 30. Segundo, y asociado con las personas. Schafernack o Van Itterson, menor a 90 alfa L Casagrande, 180 coseni de 30 a 180 A Casagrande. Entonces lo que nos dice es, si tenemos este caso y alfa, este valor es menor que 30, yo podría entrar aquí a este método. Si este valor es más de 30, por ejemplo 60, busco y digo, aquí hay un método que me sirve. Con 60 podría usar el método de L Casagrande para hallar OA o delta. Y aquí también podría usar este otro de A Casagrande, dos métodos. Y si va creciendo y llego a estos 130, busco y digo, este no, solo el de A Casagrande. Y de 180 busco y dice, no, sí y sí. Puedo utilizar dos métodos. Son diferentes métodos para hallar qué, o delta A o A. ¿Qué métodos hay? Schafernack y Van Itterson, L Casagrande, coseni A Casagrande. Son métodos que me sirven dependiendo del valor de alfa. Y voy uno por uno. Me dice el método de Schafernack y Van Itterson para alfa menor a 30, cuando ese valor es menor a 30, lo único que hace es determinar el valor de A. Esta gráfica está mezclada, este valor de A. Ese valor de A, porque ya conozco A más delta A y quiero saber dónde aparece J con alfa menor a 30. Y dice, es muy simple. Ese valor de A es D sobre coseno de alfa. Uno dice que era D, esta distancia, que era alfa, el ángulo aquí, y así lo mismo. Entonces calculo el valor de A y está listo. De aquí a aquí aparece el valor de A. Y nada más, eso es todo para encontrar esa corrección con el método de Schafernack y Van Itterson. Este método inicialmente también era gráfico. Este valor de A se podía hallar de esa relación. ¿Cómo? No necesitamos ir en gran detalle, solo entendamos la idea rápida. Nos dice, primero, no se olvide que conoce el punto D, conoce la distancia D, conoce la altura H, conoce que es 0,3 de M, conoce alfa, alfa es menor que 30. Entonces dice, prolongue esa línea y de este punto a 0,3 de M pase una vertical, ha llegado ahí, excelente. Luego dice agarre la mitad, aquí está la mitad, y tome un compás, poniendo el centro del compás ahí, y dibuje este arco en el centro. Por eso hay un radio R1. Luego agarre su compás, ponga centro aquí, y tome el punto asociado con la presa y la intersección del agua, o sea, continuándola. Y ahí tiene un radio 2, entonces trace ese radio 2 y llegue al círculo anterior. Y ahora agarre el centro en este otro, tome este punto y baje, y ha hecho un arco con radio 3 y ha llegado a ese punto. Ahora agarre su regla y mire la distancia entre este y ese es el punto A, va a salir eso, o sea, lo mismo, solo que este es el método grafo. Entonces ahí está esa relación de qué es D, dijimos la distancia asociada desde el último punto de la presa hasta este que hace rato era A, en esta gráfica es C, no nos hacemos mucho problema, pero le puedo hallar con 0,3 dm, ahí encontrar el punto de esa distancia D. Y listo, sé cuánto es alfa. Entonces no hay mayor corrección y luego hago la corrección gráfica. Luego me dice el método de L Casagrande. Alfa crece, puede crecer y dice menor o igual a 90 grados. Y en este valor de menor o igual a 90 grados, dice, mire, hay el caso en que alfa sea menor a 60 y ahí vamos a hallar un S sub 0 que sea esto y se mete esta ecuación y ahí sale A. Realmente lo que dice L Casagrande es, se puede utilizar esta misma ecuación cuando alfa es menor a 60, no solo 30. Pero dice después, cuando alfa está entre 60 y 90 hay que tener más cuidado. Y aquí está en otra nomenclatura. Pero si volvemos a la nomenclatura anterior, me está diciendo este punto y ese punto. Este era el último punto D, este es el punto que yo no conozco todavía, pero que representa el punto que estoy queriendo hallar C, y este es el punto A. Entonces aquí dice, halle la distancia entre AC y CD. Y uno dice, pero no conozco C. Y uno dice, no hay problema, asuma que sí conoce. Entonces marque el punto C donde quiera. Entonces halle la distancia AC y súmele CD. CD es fácil y AC se entiende que es de ahí hasta aquí. Y ese es el S sub 0. Y luego meta eso ahí y calcule A y vea si lo que ha asumido y el valor de A que ha calculado es el mismo. Normalmente no va a suceder, entonces cambia el punto C a una otra posición y vuelva a calcular AC más CD. Y ahora con esta distancia AC más CD, simplemente vuelva a colocar y calcular A. Si ha caído en el mismo punto, está listo. Es un problema de iteración utilizando el método de L Casagrande. Y así hemos obtenido ese punto C, es decir, la línea A, y después lo que hay arriba es un asunto de grafo. Ese es el método de L Casagrande. Este método de L Casagrande, así como lo hemos visto, también tiene su relación gráfica. Y dice, la relación gráfica es muy parecida a la anterior. En esta relación gráfica me dice, mire, igual que antes, se tiene una distancia M, se tiene el 0,3 de M, se tiene un punto, no importa que se llamaba A, B o lo que sea, y dice, trace su vertical, ahí conoce algo. Y ahora agarro un compás antes del medio de aquí y tome el último punto con este. Y ahí tiene un radio R1 y trace esa línea hasta donde
intersecte la proyección de esta línea recta. Ahí es fácil. Podemos incluso agrandar un poquito y decimos, este R1 tiene que ver con este punto C hasta que llegue a esta línea. Ahora sí, de aquí, no desde aquí arriba, desde aquí la mitad, y ahí hasta aparece un radio 2, entonces está esa línea. Y luego dice, de este punto a esta intersección aparece un radio 3 hasta aquí. Y ahora, desde este punto hasta aquí un R4, y ahí aparece la línea A, no la distancia A. Entonces agarro mi regla y mido de aquí a aquí, y ahí tengo el punto A, cuando alfa es mayor a 30 grados. Esa es la forma gráfica de trabajar con L casa grande. Esta misma idea de que es S sub 0 queda reflejado acá. A veces uno puede tener una duda y dice, a ver, ¿dónde yo pondría mi punto C? Bueno, o sea, puede en lugar de eso determinar esta relación gráfica y listo, ahí cae el punto C, ya está solucionado. Muy bien, entonces esa es la solución gráfica de L casa grande. Bien, vayamos ahora al tercer método. Dice aquí, si es 180 grados, se aplica coseno. Vemos un poquito en grande esto y decimos, ya conozco que aquí hay un H, que aquí hay un M, que aquí hay 0,3 de M, pero aquí hay algo diferente. Y ya hemos adelantado, hemos dicho, si esa es, aquí está el dren, al final del dren tengo que poner Y, ahí está Y, y de ahí X. Por lo tanto, el valor de D sigue siendo este punto, el último de la presa, con este punto, y ahí aparece D. Pero por supuesto, el hecho de haber puesto un dren hace que el valor de D cambie, pero es el mismo concepto. Entonces, la parábola sigue siendo la anterior, se dice que es la de coseno y para alfa 180, pero es la misma de antes. Y con esa ecuación yo sé cuál es la parábola básica. Entonces miro la parábola básica, está ahí, y digo, entonces, ¿cuál va a ser la parábola corregida? En este caso, como esta es la de coseno, esa es la misma. Eso es todo. Entonces miren aquí, me dice el A0 que va a darse entre el punto este y el siguiente es Y sub 0 medios, y Y sub 0 medios según coseno no es nada más que un medio de la raíz de D cuadrado más H cuadrado menos D. Yo digo, ya he visto eso, ese era Y0, este es Y medios, entonces en coseno aparece A0 y dices eso, pero es el mismo Y0 de antes. Entonces cuando esto es alfa 180 grados, luego de dibujar la parábola queda ahí igual. Solo está aquí dibujado que dice, no me olvido que al intersectar en Y, va a intersectar con una tangente a 45 grados, y esa intersección se da ahí con Y sub 0 igual a 2 veces A0, y A0 es lo que está aquí, eso es. Entonces, porque la parábola a esa distancia, vale eso, perfecto, eso es todo. Entonces en la de coseno es muy simple, dice, haga la parábola moviendo al último punto, use la misma ecuación, y eso es todo. Y lo último, el método, pero es el cuarto método, ¿no? Hay que ver si uno escoge el 1, el 2, el 3 o el cuarto método. El cuarto método es más amplio. ¿Por qué? Porque tiene valores de 30 a 180. Se involucra coseno, involucra A casa grande, pero no Schaffer. Involucra todo. Entonces uno finalmente dice, yo solo voy a utilizar el método de A casa grande. Está bien, no sería problema. Entonces básicamente A casa grande dice, mire, yo he hecho esta gráfica, dice A casa grande, en función del alfa. Y mi alfa iba desde 60 hasta 180, pero se puede, dice, sabe el día de hoy que puede llegar hasta 30. Por eso es la línea punteada o segmentada ahí. Entonces sirve para un alfa de 30 hasta 180. Y lo único que uno debe hacer es entrar a esta gráfica con el valor de alfa. Uno encuentra y dice, por decir algo, voy a tomar el valor de 60. Ahí. Sube aquí y llega a ese punto y determina aquí un valor de C. ¿Qué es lo que hemos determinado? Un valor de C. Si es que el valor de alfa cambia, entonces no hay problema. El valor de alfa puede ser 90, en ese caso sería una cara vertical, o sería, por ejemplo, 180, la de coseno. La cosa es solo ver cuánto alfa entra aquí y he determinado el valor de C. Ahora miren la clave. Dice C es, y vamos a transcribir acá, y no hay que confundirse, el valor de C que conocemos al conocer alfa es el valor de delta A dividido entre A más delta A. Pero yo realmente para esto les he repetido varias veces que A más delta A es conocido como A más delta A. Entonces, de la ecuación de A casa grande, lo que realmente sale es el valor de delta A. Y ahí decimos el valor es delta A C multiplicado por A más delta A. Porque A más delta A conozco. C determinado de aquí, entonces lo que se determina en el método de casa grande es delta A. En los anteriores se han fijado que es A principalmente, bueno, aquí es delta A y no hay problema. Entonces ese debería ser un paréntesis, por eso es C multiplicado por A más delta A. Pero lo único que hay que hacer es conocer alfa. A detalle me dice, mire, si alfa está entre 60, pero ya aprendió que puede estar entre 30 y 90, entonces es lo de siempre. Aquí está la presa, solo dibujada la parte final. Ahí está la línea, la parábola básica, por lo tanto conoce 1A más delta A, y lo que acaba de determinar es delta A, por lo tanto conoce ese punto, y eso es corrección manual. Otro dibujo, y dice, si ahora esta cara es vertical, este alfa es 90, lo mismo, puede dibujar la parábola básica y va a determinar el valor de A en este caso, que es ese valor. Pero como es 90 con las propiedades de la parábola, aquí nos dice, pero no se preocupe, no necesita entrar ni siquiera a la gráfica. Directamente A es 3/4 del Y sub 0, lo que equivale a 3/4 de esto. Y este lado no entra a la gráfica cuando alfa es 90 grados y listo, está el otro punto. Luego dice, si alfa es 180, como hemos visto, entonces aquí aparece el A más el delta A.
y el delta A calculado es para corregir A. Y si es 180 grados, entonces es re fácil. Entonces la parábola queda tal cual con ese valor de A, lo que aparezca. Es lo mismo de coseno y gamma, no hay problema. Pero ese es el método de A casa grande. Igual hay relaciones que son gráficas, no nos preocupa. Solo decimos una cosa más para esta construcción. Decimos que qué pasaría si el nivel de agua está aquí, como ya sabemos, y en lugar de que el agua esté aquí, como siempre hemos supuesto, tiene una altura. Entonces pasamos una línea ahí y la altura era H1 y H2, quitamos esa línea y hacemos todo igual, pensando que desde este punto allí hay altura H y desde este punto en adelante vamos a calcular A. Y para el caudal, que todavía no hemos visto, pero para construcción de la línea freática, solo hacemos esa división. Y para el caudal, una porción que pasa por arriba y otra que pasa por debajo. Nada más, no me preocupa nada más en cuanto a esta línea freática. ¿Cuál he determinado? La de casa grande, porque hay otros autores, por ejemplo, aquí dice la parábola de Dupuy, tiene esa otra construcción. No va a ser exactamente la misma. Entonces, igual hay correcciones, lo que sea, pero es otra parábola, no es la misma de casa grande, es otra la de Dupuy. Nosotros nos quedamos con la de casa grande. Aparece el ejemplo 4.13 y dice, mire, esta es la presa alfa 23, entonces uno dice solo hay un método y con ese alfa 23 construyen la parábola básica y determinan el valor de A. Ya les adelanto que el valor de A calculado en este método está aquí, es 663A y uno dice aquí 663, eso no está bien, A tenía que venir de acá, acá y el 1242 he medido, entonces eso está mal, por eso hay una confusión ahí, como se pone a este lado y no al otro lado, termina haciendo una cosa que no debe, pero es un pequeño error, igual practiquen con este ejercicio, el 4.13 y luego el 4.14 que aparece el REN de ese estilo para que practiquen y dibujen y encuentren la parábola corregida, y el 4.15 con algo vertical donde tiene toda la red de flujo, no solo la parábola básica y la corrección con 90 grados, y más allá el 4.16, ahora esta situación y hallar la presión en A, entonces hay que hacer lo de siempre, hallar un A más delta A y hallar el delta A o lo que corresponda y hacer la línea freática. Y no me olvido que si voy a utilizar el método de casa grande, el A más delta A lo conozco y el delta A lo calculo de aquí y lo pongo y hago esa corrección. Ese es el 4.16. Y el 4.17 con un DREN con 45, igual hago ese dibujo a mano y en esta porción lo mismo de siempre, conozco el A más delta A y el A más delta A tiene que ver con eso y no me olvido que yo debo corregir el delta A y corregir de esa manera.